30 de septiembre, día de San Jerónimo. Decía él: desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. En cuántos errores hemos caído, especialmente aquellos hermanos que se han salido de la Iglesia Católica al actuar nada más diciendo que solo la Biblia basta. No, y se meten en un fundamentalismo que no los puede sacar de ahí. Viendo el internet el otro día, hablaba un pastor de que Cristo había resucitado al tercer día. Entonces decía este hermano que por lógica Cristo había resucitado el lunes a las 3 de la tarde. Fíjate nomás. Si no está en la Biblia, no lo creeré. Me decía un hermano: dime dónde dice la Biblia que Cristo está en la hostia. Y le dije yo: bueno, yo te lo voy a decir cuando tú me digas dónde dice en la Biblia el cumpleaños de San José. O me decía otro hermano, me decía yo: bueno, yo voy a creer y te voy a aceptar la tesis del rapto cuando tú aceptes que la Virgen María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. No, pues no quiso. De la Biblia, el autor principal es Dios. Los autores secundarios son los hombres, agiógrafos, del griego agio, santo, grafos, escribir, los autores sagrados. Cuando tú escribes con un lapicero, el que hace la labor de escribir realmente es el lapicero con su tinta. Pero el lapicero es bruto, él no sabe nada. El que escribe eres tú con su sabiduría. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa descritos en este libro. Palabra de Dios. El eterno pleito entre cristianos evangélicos y de otras denominaciones protestantes con los católicos. Ellos dicen: ¿ves? Ustedes le aumentaron libros y dice que Dios les va a mandar plagas. Y nosotros se las cambiamos. Versículo que sigue: ustedes le quitan, Dios los va a borrar del árbol de la vida. El eterno pleito entre protestantes y católicos. ¿Cristo leía las Escrituras? Sí, pero ¿a cuáles? Había dos cánones en tiempo de Cristo y muchos años atrás. Uno era el canon corto, el canon palestinense, que constaba de 39 libros. Y el otro era el canon largo, alejandrino, que consta de 46 libros. ¿Y por qué tenían dos listas? Cuando los judíos vuelven del cautiverio, muchos regresan a Jerusalén, pero muchos quedan en Alejandría o en otros pueblos, en otras ciudades. Los que se quedan en Jerusalén, ellos aceptan nada más los libros escritos en hebreo. A los demás que se quedan en la diáspora, en Alejandría, en otros pueblos, ellos se les hace más fácil el griego, porque era la lengua, el idioma que regía en ese momento, pues, al mundo conocido, de ahí de los judíos. Entonces por ellos se les hace más fácil, ya habían aprendido el griego, sus hijos ya lo habían aprendido. Cristo y los apóstoles, así que leen más el canon alejandrino. El Nuevo Testamento cita 350 veces al Antiguo Testamento. La cuestión aquí, que de esas 350 veces, 300 están basadas, citadas en el canon alejandrino. Era el más popular. Así que los judíos se juntan en el siglo I y realizan su canon. Y dicen ellos: nosotros solo vamos a aceptar los libros inspirados, escritos en hebreo. Pero a los cristianos poco les importó. Los judíos no eran autoridad para los cristianos. Así que siguieron predicando y escribiendo. Escribieron 27 libros. Pero ¿qué pasó? Que se les fue la pluma de más. De repente empezaron a salir muchos más libros. Que el pastor de Hermas, Evangelio de Tomás, Evangelio de María Magdalena y Evangelio de dijo la iglesia: espérense. Así que en el año 367
de nuestra era, San Atanasio, obispo de Alejandría, hizo la primera lista del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y sobre esta lista, en el año 382, se realizó el Concilio de Roma, encabezado por el Papa Dámaso I, hizo la lista completa y se aceptó la versión de los 70, hecha en griego. El Papa Dámaso I le pidió a San Jerónimo que escribiera, recopilara y tradujera la Biblia, así que San Jerónimo realizó la Vulgata. Vulgata en griego, vulgar, y viene la palabra vulgar, lo que se habla comúnmente. Así que la primera Biblia traducida del hebreo, arameo y griego al latín es esta que realiza San Jerónimo, que ya no era el griego, sino el latín, el idioma oficial del Imperio Romano. Pasaron muchos años, siglos con este canon, hasta que llega Martín Lutero. Martín Lutero, en un arranque de sinceridad, dice en el comentario al Evangelio de San Juan, capítulo 16, dice así: estamos obligados de admitir a los papistas que ellos tienen la palabra de Dios, que la hemos recibido de ellos y que sin ellos no tendríamos ningún conocimiento de esta. Esto viene en el volumen 24 de los trabajos de Lutero. Cómo Lutero acepta que la Iglesia Católica es la que hace la Biblia. Dice, sin ellos no la hubiéramos recibido. En 1534 Lutero hace su Biblia. Habla de los 7 libros que son apócrifos para él. Apócrifo es escondido, oculto. Al ver esto de Lutero, la Iglesia Católica se reúne en el año 1547 en el Concilio de Éfeso y pone por norma de fe este canon, el que está y nos rige hasta nuestros días. La primera edición completa de una Biblia traducida al español fue la Biblia del Oso. Salió el 28 de septiembre de 1569, realizada por Casiodoro Reina en Basilea, Suiza. Contaba con los libros deuterocanónicos. En 1602, Cipriano de Valera hace una revisión de la Biblia del Oso y hace su Biblia, que la llamó la Biblia del Cántaro. Después de esas revisiones se conjugan y así nace la Reina Valera y contenía los libros deuterocanónicos. En el año de 1850 es la primera edición de la Reina Valera sin estos 7 libros deuterocanónicos. Hasta que en 1966 la Sociedad Bíblicas Unidas, que es una sociedad de impresoras no católicas, imprimieron por primera vez una edición protestante con los libros deuterocanónicos. Esta edición se llama Dios habla hoy. En pocas palabras, Cristo no escribió nada, Cristo no escribió la Biblia, y Cristo no mandó a escribir a los apóstoles, los mandó a predicar, a evangelizar, a ser discípulos suyos. Septiembre, mes de la Biblia. Que Dios te bendiga.